Bienvenidos sean todos a nuestro mensaje para el domingo 2 de agosto del año 2020. Nosotros somos la Iglesia Presbiteriana Hispana de Paterson y yo soy María Santa, la pastora laica. Le damos hoy la cordial bienvenida a todos a este mensaje y le pedimos bendiciones al Señor para el pueblo de Dios en este día. Hoy, por ser el primer domingo del mes de agosto, tendremos un momento luego de nuestro mensaje para la celebración de la Santa Cena. Pero vamos hoy a comenzar, mis hermanos, compartiendo con ustedes una de las lecturas de las Sagradas Escrituras sugeridas por nuestro leccionario para el día de hoy. Hoy nuestro mensaje estará basado en Mateo capítulo 14, los versos del 13 al 23. Es una lectura que narra uno de los milagros más hermosos y más impresionantes hechos por nuestro Señor Jesucristo, la multiplicación de los panes y los peces. Esta es una narración que la pueden ustedes encontrar en los 4 evangelios. Ese día en que el Señor hizo este milagro de multiplicar unos pocos panes y unos peces para dar de comer a una gran multitud, había muchas personas allí que fueron testigos del poder de Dios y fueron bendecidas por la presencia de Cristo en aquel lugar. Les invito a escuchar esta lectura y les pido que al hacerlo pongan su atención en la actitud, la respuesta que tuvieron los discípulos cuando Jesús les dijo lo que tenían que hacer. Voy a leer el capítulo 14 de Mateo, los versos del 13 al 23, y leo de la Nueva Versión Internacional. La palabra de Dios dice así: Jesús alimenta a los 5,000. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario para orar. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó en la orilla y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. No tienen que irse, contestó Jesús. Denle ustedes mismos de comer. Ellos objetaron: Señor, no tenemos nada que darle. Aquí solo tenemos 5 panes y 2 peces. Tráiganmelos acá, les dijo Jesús. Y mandó a la gente a que se sentara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 peces y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Esto es palabra de Dios. Mis hermanos, la lectura que acabo de compartir con ustedes comienza diciéndonos que cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario para orar. Se fue a orar solo. ¿Y cuál fue la noticia que recibió Jesús que le hizo querer alejarse de todos
para irse a orar. Pues la lectura anterior a esta que hemos hecho hoy, Mateo 14, pero los versos del 1 al 12, nos cuentan y nos dicen cuál fue la noticia que le causó ese impacto tan fuerte a Jesús. Esa noticia fue que Herodes había mandado a decapitar a Juan el Bautista. Habían matado a Juan. Los discípulos de Juan recogieron el cuerpo, le dieron sepultura y después fueron a darle la noticia a Jesús. Eso nos lo dice Mateo 14, el verso 12. Esa fue la noticia que recibió Jesús en este día. El Señor Jesús, con su actitud de alejarse para orar solo al recibir una noticia tan dolorosa, nos enseña que cuando estás herido, cuando el dolor y el sufrimiento llegan a tu vida, el refugio es la oración. Al recibir esta noticia, Jesús sintió muchísimas emociones en su parte humana. Dolor por la pérdida de su primo Juan, tristeza, pues Juan había preparado el camino para él y ya no estaría allí para apoyarlo. Ya Juan no podría seguir haciendo la labor que había empezado. Tal vez Jesús sintió temor al escuchar esta noticia de la muerte, del asesinato de su primo Juan. Sintió temor de que él pudiera ser el próximo en morir antes de completar su misión. O tal vez sintió temor de que el plan que él sabía que tenía que cumplirse había comenzado y la muerte de Juan era el inicio. Necesitaba alejarse solo para orar y para buscar acercarse a su Padre Dios en este momento en que sufría tanto. A veces, mis hermanos, cuando llega una situación que interrumpe la rutina que llevamos, que rompe la normalidad en nuestras vidas, que te sacude en tus emociones, el mejor remedio es la oración. Y Jesús nos enseña eso en esta narración que hemos escuchado. Sé que esta situación de crisis mundial que interrumpió nuestra rutina ha sacudido nuestras emociones y ha roto nuestra normalidad, nos ha llevado a la oración. Y eso creo que nos ha acercado más a Dios. Y es que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Eso nos dice Romanos 8, 28. Tal vez el bien que ha traído esta pandemia es ese. Hemos orado más y nos hemos acercado más a Dios. Ese día allí, en aquel valle que se describe como un monte desértico, al aire libre había miles de personas buscando acercarse a Dios. Querían ver a Jesús y venían llenos de confianza, buscando sanación y buscando un mensaje de esperanza. Jesús, en medio de su propio dolor, regresa después de haberse aislado para orar a solas y siente compasión por esa multitud que lo esperó allí bajo el sol, sin tener dónde sentarse, sin tener fuentes de agua para beber, ni baños para usar, ni un lugar donde tomarse un café. Pero allí no hacía falta nada de eso, porque donde está Jesús no hace falta nada más. El primer milagro no fue la multiplicación de los panes y los peces ese día. Dice el verso 14, cuando Jesús vio a la gente, cuando vio la multitud, sintió compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos, y ese fue el primer milagro. Eso fue lo primero que Jesús hizo en ese momento, un milagro de sanación. Jesús no puso condiciones para hacer ese milagro. No pidió tener una silla donde sentarse, ni un podio desde donde pudiera hablar para que todos lo vieran.
estaban al aire libre, no estaban dentro de un templo. Nosotros hoy también somos una multitud que está fuera del templo. No podemos congregarnos como lo hacíamos, ni podemos adorar en el edificio que ha sido nuestra iglesia y a donde veníamos cada domingo. Llevamos casi 5 meses en el valle, en el monte desértico. Y aunque ya nos hace falta regresar a esta nuestra rutina de adoración en el templo, tal vez Dios nos ha llevado al valle para ver si aún así seguimos siendo una multitud que sigue buscando a Jesús. Tal vez con todo esto, Dios quiere hacernos ver que lo puedes encontrar fuera del templo, lo puedes adorar fuera de la iglesia y lo puedes alabar donde quiera que estés. ¿Qué pasaría si nos tocara quedarnos en el valle? ¿Y si no pudiéramos volver al edificio? ¿Te saldrías de la multitud que aún lo busca? Sería muy triste que si no pudiéramos volver al edificio dijéramos: ay Dios, pues como no hay un edificio a donde ir a congregarse y ya me cansé de ver los mensajes de la pastora por YouTube, dejo de buscarte. No me animo a adorarte y no tengo fuerzas para alabarte. Eso sería una decepción, pero puede pasar, pues somos humanos. Puede pasar porque la decisión de seguir siendo parte de la multitud que sigue buscando a Jesús, esa decisión es personal e individual. Y nadie puede detenerte si decides alejarte de la multitud que aún busca a Jesús, buscándolo aún cuando no hay un templo donde ir a adorarle. Y si no poder venir al templo, si no poder congregarte en tu iglesia, te está quitando los deseos de seguir siendo parte de la multitud que sigue buscando a Jesús, te invito a que ores, a que medites y pidas la dirección de Dios en este tiempo en que la falta de venir al templo a congregarte tal vez pone a prueba tu fe. Dejemos que sea Dios quien nos traiga del valle a congregarnos de nuevo al templo, pero en su tiempo y no en el nuestro. La multitud que seguía a Jesús ese día estuvo allí bajo el sol y sin ninguna comodidad desde la mañana hasta el atardecer. Era hora de cenar y allí no había nada para comer. Los discípulos le piden a Jesús que despida a la gente para que se vayan y así puedan comprar comida. Y Jesús le dice algo a los discípulos que los deja perplejos, los incomoda y les hace cuestionar a Jesús. El Señor les dice: no tienen que irse, la multitud no tiene que irse, denle ustedes mismos de comer. Y los apóstoles le dicen: pero ¿con qué vamos a darle de comer a esta multitud de miles de personas? Aquí lo que tenemos son 5 panes y 2 peces. Ellos allí mostraron incredulidad. Al ver la reacción y la incredulidad de los discípulos, Jesús les dice: tráiganmelos acá. Tráiganme acá los 5 panes y los 2 peces. Y aquí empieza la lección para los discípulos y el milagro para la multitud. ¿Por qué les dice Jesús: denle ustedes mismos de comer, si él sabía que allí no había comida para darle a una multitud tan grande? Él lo sabía. ¿Por qué se lo dice? Pues esa era la lección que Jesús se preparaba para darle a los discípulos. Con esto les enseñó que llevar el mensaje de Jesús iba a requerir que tuvieran compasión, pero iba a requerir tener que hacer mucho con lo poco que se tenga.
Les enseñó que no siempre tendrían el mejor lugar para predicar, ni la comodidad de un templo, ni todos los recursos necesarios para llevar la palabra de Dios por el mundo. Les enseñó que no siempre iban a estar en las mejores condiciones para predicar y llevar el mensaje de Dios. Repartir el alimento espiritual a la gente, a la multitud que sigue a Cristo, no se iba a hacer siempre desde la comodidad de un templo. Jesús les estaba enseñando que habría tiempos en que habría que hacer esta labor a la distancia, con limitaciones, a través de las redes sociales, fuera de las iglesias, con lo poco que tengamos. Tenemos que llevar el alimento espiritual a la multitud que aún busca a Dios. Con lo poco que tengamos, con los panes y los peces que tenemos que proveer para la multitud que busca a Jesús. Mis hermanos, porque cuando estamos hambrientos de Cristo, el lugar donde los recibamos no importa. Cuando hay hambre de Dios, cuando en verdad queremos darle un lugar en nuestra vida, no importa dónde se sirve el pan espiritual. Puede ser en el templo, en tu casa o en el desierto. El Señor les decía que vendrían días en que solo tendríamos 5 panes y 2 peces, y allí se probaría lo que somos capaces de hacer por Dios cuando nos falta la comodidad del templo, cuando no tenemos los himnarios y no está el coro y no hay músicos y no hay hora de compartir el café juntos. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor. ¿Qué somos capaces de hacer con lo poco que tenemos para llevar el mensaje de Dios a la multitud que aún lo busca? Mis hermanos, los pastores, los ministros, los sacerdotes, todos los líderes espirituales alrededor del mundo, nos hemos quedado solo con los panes y los peces para alimentar la multitud, y estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Yo tuve el privilegio de ser instalada en mi iglesia el domingo 23 de febrero de este año 2020 como la pastora laica. 20 días después se declaró una emergencia mundial por una pandemia que aún sigue amenazando al mundo. Se cerraron las iglesias y no hemos regresado a congregarnos en 5 meses. Soy una pastora para la honra y la gloria de mi Dios, pero mis ovejas están dispersas, aisladas, y mi redil, mi templo, está vacío. Cuando tuvimos que entrar en total aislamiento, me tocó ir ante Dios con mis panes y mis peces. Me presenté ante Él con lo que tenía: mi Biblia, mi cuaderno, mi libreta donde escribo mis sermones y un teléfono celular. Con mis panes y mis peces, en oración ante Dios, porque yo sabía que la multitud que lo busca necesitaba escuchar su palabra. Me presenté ante Él con lo que tenía y le dije: esto es lo que tengo, Señor. ¿Cómo puedo seguir repartiendo tu alimento espiritual a mi congregación que es tan hermosa y te ama tanto? Y el Señor, que es poderoso y ama a su pueblo con un amor incondicional e infinito, se encargó de hacer lo demás. Con la ayuda de mis hijos, aprendí a grabar los mensajes usando mi teléfono.
Ya tenía lo que necesitaba para hacer esa parte. Tenía la dirección del Espíritu Santo, la Biblia y mi libreta. Y es que Cristo toma lo que tenemos, por modesto y simple que sea, y lo hace suficiente. Mi hija estableció este canal de YouTube para nuestra iglesia y una hermana muy querida para nosotros le enseñó a editar los videos. Lo poco que teníamos, los panes y los peces, se hizo suficiente. Pero al igual que los discípulos, cuando me tocó grabar el primer mensaje, mostré incredulidad. Señor, nunca he hecho esto. No tenemos un equipo sofisticado de grabación. ¿Y si me equivoco? Tal vez no se escuche bien. Tal vez a la gente no le guste. Me da temor, Señor, porque estas grabaciones las verán personas que no son solo la gente de mi iglesia. ¿Y saben lo que el Señor me dijo? Lo que puso en mi mente y en mi corazón. Precisamente por eso lo tienes que hacer. Porque esto ya no es solo para que se quede entre las cuatro paredes de tu iglesia. Demuéstrame lo que puedes hacer con tus panes y tus peces y déjame a mí hacer el resto. Mis hermanos, mis mensajes grabados es muy posible que no sean los mejores, ni los más poderosos, ni los más profundos, pues la bendición de tener acceso a las redes sociales en este tiempo es que podemos escuchar y ver predicadores de mucha experiencia, con una preparación intensa, siervos de Dios que a través de este medio pueden exponer sus conocimientos de la palabra de Dios para ser de inspiración a muchos. Pero si mi mensaje lo encuentra una sola persona que navegando por las redes sociales lo escucha y al hacerlo alimenta su espíritu y se acerca a Dios, eso habrá sido suficiente. Porque tal vez esa es una persona que jamás habría podido venir a congregarse con nosotros dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Tal vez esa persona está en Panamá, o en Puerto Rico, o en Colombia, o en Venezuela, o en España. Tal vez Dios nos ha sacado de las iglesias donde repartíamos los panes y los peces cada domingo a nuestras congregaciones, para que ahora los panes y los peces puedan llegar a las multitudes que buscan a Cristo en todo el mundo. Los panes y los peces ahora no solo se reparten dentro de los templos. Sé que ansiamos regresar a la iglesia. Todos los días alguien me llama preguntando cuándo volvemos. Vamos a dejar que sea Dios quien tome esa decisión, porque los panes y los peces los estamos repartiendo con lo que tenemos en este momento. Sé que estamos ansiosos por volver a nuestra iglesia y nos hace falta, pero Dios es quien decide cuándo nos traerá. Mientras tanto, hagamos lo mejor con nuestros panes y nuestros peces. Dios es nuestro sustentador. No lo es el edificio, ni siquiera lo es el pastor o la pastora. No es el lugar o el templo. Es tu corazón donde habita Jesús. Hoy te invito a que pienses en qué estás haciendo tú con tus panes y tus peces. El Señor nos ha hecho un encargo, es una encomienda, es una comisión, que vayamos al mundo y llevemos su palabra a toda la multitud que lo busca. Hazlo desde tu casa, hazlo en tu trabajo, hazlo con tu familia, hazlo a través de los mensajes que pones en tus redes sociales, hazlo en ti mismo. El Señor no necesita un templo,
para hacer su obra. Él necesita obreros para realizarla. Pronto estaremos de regreso, pero será en el tiempo de Dios. Y te pido que me acompañes en oración para que así sea. Que no nos apresuremos porque nos sentimos presionados a regresar porque ya nos hace falta venir. No saben lo que se siente predicar en un templo vacío. Pero aquí está Dios y su presencia se hace sentir. Él está también contigo, allí en tu casa, en tu trabajo, en tu corazón. Oremos para que nuestro regreso sea una celebración, pero que sea dentro del tiempo de Dios. Dios bendiga a su pueblo en este día. Vamos a tener un momento de oración para poder prepararnos, porque hoy tenemos Santa Cena. Hoy compartimos el pan. Ya hemos repartido la palabra de Dios, la hemos leído y la hemos predicado. Y yo te pido que medites en ella. Seguimos en el valle. Ahí nos tiene el Señor y Él tiene sus razones. Pero eso no evita que puedas tener comunión con tu Dios, comunión con nuestro Señor Jesucristo, comunión con el Espíritu Santo de Dios que te ha sido dado a ti. Vamos a tener una palabra de oración porque necesitamos aquietar nuestra mente y nuestro corazón para prepararnos para recibir el pan y el vino, que simbolizan la sangre y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado por todos nosotros. Lo seguimos buscando, sigamos siendo parte de su multitud, porque Él nos necesita, pero nosotros necesitamos aún más de Él. Oremos. Señor Dios y Padre Todopoderoso, el Dios verdadero y el dueño de nuestras vidas eres tú. Hemos confiado en ti, Señor, y hemos puesto nuestro pensamiento, nuestro corazón, lo que somos ante ti. Venimos con humildad en esta hora a pedir que perdones nuestras faltas. Padre bueno, somos humanos y fallamos cada día. Perdónanos, Señor, si hemos sentido que nos hemos desanimado por estar fuera del templo. Señor, tú no nos mandaste a estar entre cuatro paredes. Tu mensaje nos enviaste a que lo llevemos a todo pueblo, a toda nación, a toda familia, a toda persona. Perdónanos, Señor, por nuestro desánimo. Perdónanos, Señor, si nos hemos alejado de ti porque nos hemos aburrido de la rutina, de lo mismo, de este tiempo que nos mantiene aislados y separados los unos de los otros. Perdónanos, Señor, por presionarte para que tú hagas las cosas en nuestro tiempo cuando sabemos que el tiempo tuyo es el perfecto. Danos la paciencia para esperar porque tu plan es perfecto. Que se haga tu voluntad y no la nuestra, mi Dios. Perdona a tu pueblo, Señor. Y en este momento, Padre bueno, acepta nuestra gratitud por las bendiciones que hemos recibido de ti. Son muchas, innumerables. Permite, Señor, que vivamos agradecidos todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Ayúdanos para que este momento de comunión, esta santa cena, Señor, nos acerque más a ti y multiplique en nosotros todo lo bueno que has sembrado tú en nuestro corazón. Oramos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, confiados en el poder del Espíritu Santo, ahora y siempre. Amén. Mis hermanos,
Sabemos que la noche en que el Señor fue entregado, reunió a sus discípulos para compartir un momento de comunión, un momento íntimo, espiritual, para prepararlos a ellos. Hoy te pido que en el santuario de tu casa te prepares para este momento que tiene un significado único para el pueblo de Dios. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y dando gracias, lo partió y lo dio a los discípulos, diciendo: este es mi cuerpo, que ha sido partido por todos ustedes. Tomad y comed. Todas las veces que lo hagan, háganlo en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado y les dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comamos de este pan y tomemos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. De manera que cualquiera que coma de esta copa, tome de esta copa y coma de este pan, juicio come y bebe para sí, si no ha ido ante el Señor a pedir el perdón por sus pecados. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Mis hermanos, tomen unos momentos en sus hogares para compartir el pan y compartir el vino, recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para darnos la salvación. Compartan.
Les invito a que nos unamos en la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén y amén. Te invito a que sigas formando parte de la multitud que busca a Dios, a que cada día te levantes con agradecimiento a adorarle y alabarle donde quiera que estés, a que confíes en que Él nos traerá al templo en su tiempo, que es perfecto. Él nos sacó, Él nos traerá. Y contigo caminará todos los días de tu vida hasta el fin. Esa ha sido una promesa para su pueblo y Él siempre las cumple. Que esta semana puedas hacerlo mejor con lo que tienes. Ponlo en las manos del Señor y Él hará lo demás. Bendiciones para el pueblo de Dios en este día. Dios les bendiga.